En este video conoceremos parte de la gran historia de esta ciencia que es la medicina, conociendo los antecedentes y los precursores que dieron origen a los grandes avances tecnológicos y médicos de los que hoy forman parte de nuestro día a día. Así que súbanse a esta máquina del tiempo y retrocedamos unos cuantos miles de años atrás para conocer el inicio de lo que fue esta gran historia. Así que comencemos. Año 130 después de Cristo, nacimiento de Galen, médico griego de gladiadores y emperadores romanos. En el año 910, el médico Rhasis, de origen persa, identifica la viruela. En el año 1010, Avicena escribe el libro de curación y canon de la medicina. Roger Bacon inventó las gafas en el año 1249. En el año de 1489, Leonardo da Vinci disecciona cadáveres. En el año 1543, Berzelius publica los resultados de Anatomía Humana en fábrica. 1546. Girolamo Fracastoro propone que las enfermedades epidémicas son causadas por entidades transferibles. En el año de 1553, Miguel Servet describe la circulación de la sangre por los pulmones y, por ello, se le acusa de herejía y es quemado en la hoguera. En el año 1556, Amato Lusitano describe las válvulas venosas en la vena ácidos. 1559. Realdo Colombo describe la circulación de la sangre por los pulmones a detalle. En el año de 1563, García de Horta funda la medicina tropical con su tratado sobre las enfermedades y los tratamientos de la India. 1590. Zacharias Jensen inventa el microscopio. 1596. Li Shinzhen publica Benkao Gangmu, o Compendio de Materia Médica. En el año de 1603, Girolamo Fabrizi realizó estudios de piernas, venas y las comunicaciones que tienen válvulas que permiten que la sangre fluya hacia el corazón. En el año 1628, William Hervey publica un estudio anatómico del movimiento del corazón y de la sangre en los animales que constituye la base de futuras investigaciones sobre los vasos sanguíneos, arterias y el corazón. 1656. Sir Christopher Wren hace experimentos de transfusiones con sangre canina. Mientras tanto, en el año de 1670, Anton Bahn descubre las células sanguíneas. En el año 1683, Anton van Leeuwenhoek observa bacterias. En 1701. Giacomo Pilarini da las primeras vacunas de viruela en Europa, práctica que se realizó ampliamente. En el año de 1736, Claudio Eichmann realiza el éxito de la primera apendicectomía. En el año 1747, James Litt publica su tratado de escorbuto, que indica que las frutas cítricas pueden prevenir el escorbuto. 1774. Joseph Priestley descubre óxido nitroso, óxido nítrico, amoníaco y cloruro de hidrógeno y oxígeno. En el año de 1785, William publica una relación de las Foxglove, la primera descripción sistemática en el tratamiento de la hidropesia. 1796. Edward Jenner desarrolla el proceso de vacunación contra la viruela, la primera vacuna para cualquier enfermedad. Año 1799. Humphrey Davy descubre los anestésicos propiedades del óxido nitroso. En el año de 1800, Humphrey Davy anuncia los anestésicos propiedades del óxido nitroso. 1816. René Laennec inventa el estetoscopio. 1818. James Blundell realiza la primera transfusión exitosa con sangre humana. En el año de 1842, Crawford W. Long utiliza éter como anestésico general. 1844. Dr. Horace Wells utiliza óxido nitroso como anestésico. 1846. William Morton, un dentista, es el primero en publicar el proceso de utilización de las propiedades anestésicas del óxido nitroso.
En 1849, Elizabeth Blackwell es la primera mujer en ganar un título en medicina de Geneva Medical College en Nueva York. En el año 1847, Ignaz Semmelweis descubre cómo la prevención de la transmisión de la fiebre puerperal. 1853. Charles Gabriel Pabras y Alexander Wood desarrollan la jeringa. En el año de 1857, Louis Pasteur identifica microbios como causa de enfermedad. 1867, Joseph Lister desarrolla el uso de antisépticos, métodos quirúrgicos y publica Principio antiséptico de la práctica de la cirugía. Por otro lado, en 1870, Robert Koch y Louis Pasteur establecen la teoría microbiana de la enfermedad. En el año de 1879 se desarrolla la primera vacuna para el cólera. En el año 1881, primera vacuna desarrollada para el anthrax por Louis Pasteur. 1882. Primera vacuna para la rabia desarrollada por Louis Pasteur. En el año de 1887 se desarrollan los primeros lentes de contacto. En el año 1890, Emil von Behring descubre antioxidantes y desarrolla vacunas contra el tétano y la difteria. 1895. William Conrad descubre los rayos X. En el año de 1896 se desarrolla la primera vacuna para la fiebre tifoidea. 1897, primera vacuna desarrollada para la peste bubónica. A finales del siglo XIX, específicamente en 1899, Felix Hoffmann desarrolla la aspirina. En el año de 1901, Karl Landsteiner introduce el sistema de clasificación de la sangre en A, B, AB y O. En el año 1901, Alois Alzheimer identifica el primer caso de lo que se conoce como la enfermedad del Alzheimer. 1903. Wilhelm Einthoven descubre la electrocardiografía. En 1906, Frederick Hopkins sugiere la existencia de vitaminas y sugiere que la falta de vitaminas provoca escorbuto y el raquitismo. En el año 1907, Paul Ehrlich desarrolla una cura de quimioterapia para la enfermedad del sueño. 1908. Victor Horsley y Clark inventa el método estereotáctica. En el año de 1909 se desarrolla el primer dispositivo intrauterino, descrito por Richard Richter. En el año 1910, Hans Christian realiza la primera laparoscopía de los seres humanos. 1913. El Dr. Paul Dudley White, pionero del uso del electrocardiógrafo. En el año de 1921, Edward Mellanby descubre que la falta de vitamina D en la dieta causa raquitismo. En el año 1921, por primera vez se utiliza un microscopio en una operación. Actualmente, en vez de microscopio, se utiliza la técnica endoscopía para realizar cualquier intervención quirúrgica demasiado pequeña para la vista humana. 1922. Un año memorable, pues la insulina se utilizó por primera vez para tratar la diabetes. En el año de 1923 se desarrolla la primera vacuna para la difteria. 1926. Primera vacuna desarrollada para la tos ferina. 1927. Se desarrolla la primera vacuna para la tuberculosis. En el año de 1928, Sir Alexander Fleming descubre la penicilina. 1928. Se desarrolla la primera vacuna para el tétano. 1935. Se desarrolla la primera vacuna contra la fiebre amarilla. En 1935, Percy Lavon Julian sintetiza la fisiostigmina, medicamento para el glaucoma, y la cortisona para la artritis reumatoide. En el año 1937, Bernard Fantus, pionero en el uso de banco de sangre por primera vez en Chicago. 1942. El Dr. Carl Theodor Dusser publica el primer artículo sobre los ultrasonidos médicos. En 1942 se utiliza por primera vez un riñón artificial para la diálisis. Este sistema de órganos artificiales se han desarrollado significativamente por todo el mundo y tienen un importante auge.
En el año 1943, Selman Weizmann descubre la streptomicina como antibiótico. 1945. Se desarrolla la primera vacuna para la influenza. En 1950, John Hobbs inventó el primer marcapasos cardíaco. 1952, Jonas Salk desarrolla la primera vacuna contra el polio. 1952. PM Sol implanta el primer marcapasos, los cuales son dispositivos eléctricos para hacer latir el corazón, descargando impulsos eléctricos que reemplazan el propio sistema de control del corazón. En 1953 se obtiene el modelo de la doble hélice del ADN. Se señala que este descubrimiento revolucionó tanto la medicina como nuestra manera de pensar. 1953, James Watson y Francis Crick trabajan en la estructura de la molécula de ADN. 1954. Gertrude Elliot patenta el fármaco para combatir la leucemia. En el año de 1954, el Dr. Joseph E. Murray realiza el primer trasplante de riñón. En el año 1963, Thomas Fogarty, en embolectomía, inventó el catéter con balón. 1964. Se desarrolla la primera vacuna contra el sarampión. En el año de 1967 se desarrolla la primera vacuna para las paperas. 1947, primera vacuna desarrollada para la rubeola. En 1970, el Dr. Christian Barnard realiza el primer trasplante de corazón humano. En el año 1974 se desarrolla la primera vacuna para la varicela. 1977. Primera vacuna desarrollada contra la neumonía. En 1978 es concebido el primer bebé in vitro, es decir, se unieron óvulos y espermatozoides en medio de cultivo propiciado en probeta. 1980, la viruela se erradicó. 1980. Se desarrolla la primera vacuna contra la meningitis. En el año de 1981 se desarrolla la primera vacuna para la hepatitis B. 1983, se identifica VIH, el virus que causa el SIDA. 1984. Alec Heffray diseña un método huella genética. En el año de 1985, William J. Hope inventó la máquina de diálisis del riñón artificial. En el año 1992, primera vacuna desarrollada para la hepatitis A. 1996. La abeja Dolly se convierte en el primer clon. El 26 de junio del año 2000 da inicio el proyecto del genoma humano. En el año 2001, Jacques Mareuskaus realiza la primera telecirugía. 2001. Kenneth Matsumura desarrolla el primer hígado artificial. En el año 2001, Self-Healing desarrolla los materiales blanco de Scott. En el año 2002, vendajes por Hemcom Chitosan. 2003. Carlo Urbani, de Médicos Sin Fronteras, alertó a la Organización Mundial de la Salud ante el virus del SARS, lo que provocó la respuesta más eficaz de la epidemia. Lo más curioso es que en menos de un mes, Urbani muere ante esta misma enfermedad. En este mismo año, en abril del 2003, se completa la secuencia del genoma humano, el mapa genético del género humano, lo que en un futuro hace posible la detección precoz de enfermedades genéticas y su posible tratamiento. En el año 2005, Jean Michel realiza el primer trasplante parcial de cara. En el año 2006, primera vacuna contra el virus del papiloma humano, aprobada. 2006. Se aprueba la segunda vacuna contra el rotavirus. En el año 2007, Argus II desarrolla la primera prótesis visual u ojo biónico. 2008. Laurent Lanteri realiza el primer pleno de trasplante de cara. Aquí termina nuestro viaje, pero no la historia de la medicina, pues dicen los que saben que esto aún es el inicio de esta gran historia.